Vamos a poner de pie, por favor, hermanos. Buenas noches a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre esté con ustedes. Te pedimos, Señor, que este día, esta noche, que nos reunimos aquí, nos ilumines y nos ayudes para transformar nuestra vida. Te pedimos para que ilumine nuestros corazones y que esta Semana Santa que estamos iniciando nos ayude a dar buenos frutos en nuestra vida espiritual. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Hermanos, el día de hoy vamos a reflexionar en esta noche sobre un personaje, ¿verdad?, importante, que a veces es muy llamativo dentro de la pasión de Jesús, y es precisamente el personaje de Judas, ¿verdad? Porque a veces nada más lo vemos como el traidor y hasta ahí quedó el asunto, ¿no? Sin embargo, ¿qué podemos decir sobre Judas y qué podemos nosotros reflexionar precisamente para nuestra vida acerca de este personaje? Si bien no se dice mucho de Judas en la Biblia, ¿verdad?, podemos ver que se va nombrando en varias ocasiones, sobre todo justamente en la pasión de Jesús, ¿no? Por lo tanto, podemos analizar algunos o reflexionar algunos episodios que nos ayuden a adentrarnos precisamente en la personalidad de Judas. Primero, pues tenemos que decir que Judas, pues es uno de los 12 apóstoles, ¿no? Así dice la lista de los apóstoles, ¿no? Judas, que dice que después se convirtió en el traidor, ¿no? Así dice el Evangelio de Lucas, ¿no? Escogió a los 12 apóstoles, va dando todos los nombres y dice Judas Iscariote, que se convirtió en el traidor, ¿no? Que se convirtió, ¿no? Es decir, Judas no era un traidor. Cuando Jesús escogió a Judas, no era un traidor. Judas se convirtió en traidor, ¿no? Es decir, cuando Jesús lo eligió, no era un traidor, ¿no? Sino que se convirtió en un traidor después, ¿no? Y entonces eso es el problema de todo, ¿no? Jesús no escogió a ningún traidor del mundo, al contrario, Jesús escogió precisamente a sus apóstoles y después uno se convirtió en traidor, ¿no? Uno de ellos. Ese es el problema de fondo, ¿no? Ahora, Judas Iscariote. Algunos han pensado que Iscariote, la palabra Iscariote, podría ser, ¿verdad?, significar el hombre o el hijo de, el hombre más bien del cariot, ¿no?, del sicario, es decir, del sicario. Y entonces algunos piensan que Judas Iscariote, ¿verdad?, el nombre Iscariote venía precisamente de un sicario, ¿no? Que Judas era una especie como de guerrillero, que Judas era una especie de un hombre violento, ¿no? Y entonces por lo tanto era un hombre agresivo. Entonces algunos piensan que Judas era precisamente un hombre que estaba agresivo, ¿no? Que era un hombre violento, que era una especie de guerrillero. Algunos lo llegaron a ver así, ¿no? Otros, ¿verdad?, pensaban que Judas, ¿verdad?, pues entonces era ese hombre de traidor, traidor violento. Otros piensan que la palabra Iscariote puede ser el hombre de Cariot, simplemente, ¿no?, de alguna aldea de aquel tiempo que era Cariot, ¿no? Entonces no se sabe muy bien sobre él porque pues no nos narran nada ni sobre su juventud, es más, no nos narran cosas que hubiera hecho con Jesús en su proceso, ¿verdad?, espiritual, nada. No nos dice algo especial, nos lo nombran hasta cuando llega la pasión, ¿no? Pero hasta el momento no dice nada, entonces no sabemos más cosas de él, más que lo que dice precisamente de la pasión. Pues fíjense bien, en el Evangelio, ¿verdad?, una primera escena de la pasión, ¿no? Vamos a leer Marcos 14, y ahí dice precisamente en el versículo 17, es cuando Jesús va a anunciar precisamente su traición, ¿no? Y entonces dice el texto, ¿no? Marcos 14, 17, ¿no? Dice... Ahí te lo encontramos, aquí está. Marcos 14, 17 dice: al anochecer llega él con los 12 y mientras comían recostados, Jesús les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirse uno tras otro: ¿acaso soy yo? Él les dijo: uno de los 12 que moja conmigo el mismo plato, porque el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Por lo tanto, aquí Jesús habla precisamente de que hay un apóstol que lo va a traicionar, ¿no? Ay de aquel que los va a entregar. Pero fíjense bien, aquí muy importante, ¿no? Dice, uno de ustedes me va a traicionar, uno. Y entonces aquí es algo muy importante porque dice al atardecer o en la noche, al anochecer más bien, ¿no?
Por lo tanto, la escena se da en la última cena. Obviamente, como era la cena, está de noche, ¿no? Está oscuro todo. Pero el problema no es este, sino que está oscuro todo. Y entonces, estar en la oscuridad, por un lado, habla de la cena, ¿no? Pero estar en la oscuridad significa otra cosa, ¿no? La oscuridad representa también, pues, el momento de duda, el momento de crisis, el momento de incertidumbre, ¿no? Por lo tanto, que esté en la última cena no nada más es que ya estaba anocheciendo por la cena. Habla de un momento de crisis, ¿no? Un momento de dificultad, de tiniebla, ¿no? De oscuridad en el corazón del hombre, ¿no? Y entonces Jesús repentinamente dice, hay un traidor en medio de ustedes, ¿no? O sea, Jesús, en medio de todo este problema, de esta situación, rompe el ambiente de intimidad, ¿no? De amistad que estaban viviendo, y dice, uno es un traidor. Y aquí ocurre algo muy curioso, porque cuando dice que hay un traidor, todos se empiezan a preguntar, ¿acaso soy yo? Empiezan ellos a interrogarse, ¿no? ¿Acaso seré yo? Y esto es una cosa muy interesante, porque entonces en el fondo, ¿por qué están diciendo todos acaso seré yo? Pues porque en el fondo todos se sienten traidores. O sea, Judas sí fue traidor, evidentemente, pero en este momento es difícil, por eso está en la oscuridad, ¿no? Por eso es un momento difícil, ¿no? Dice, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Fíjese, todos los apóstoles van diciendo, ¿seré yo? O sea, quiere decir que todos los apóstoles en su corazón se creían capaces de traicionar a Jesús. Todos los apóstoles en su corazón se creían capaces de fallarle a Jesús. Por eso todos le preguntan, ¿acaso seré yo? Porque si Jesús dice, uno va a ser traidor, pues uno que preguntaría, ¿quién es, no? ¿Quién será? Pero en lugar de decir quién será, ¿qué dijeron? ¿Acaso seré yo? O sea, como diciendo, ya me descubrió Jesús, ¿no? O sea, aquí sí que en el corazón de los apóstoles ya lo habían traicionado, ya había una traición en el corazón de los apóstoles. Ellos ya habían en su corazón traicionado a Jesús. Claro, uno dio un paso más, ¿no? Pero en el fondo ya había una sensibilidad para traicionarlo, ¿no? Y entonces obviamente todos los apóstoles empiezan a ponerse nerviosos ahí, ¿no? Y entonces ahí podemos ver justamente esa incertidumbre que hay, ¿no? Y Jesús dice, es uno de ustedes, ¿no? Uno que come del mismo plato que yo. Entonces Jesús habla de que el que come del mismo plato, ¿y qué significa comer del mismo plato, no? Comer del mismo plato, por un lado, es un signo de amistad, ¿no? Es un signo de fraternidad, es un signo de amor hacia los demás, ¿no? Dice el Salmo 41, ¿no? Hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, en el que comía mi pan, se levanta contra mí. O sea, efectivamente hay una ruptura de amistad, ¿no? El que come conmigo, ¿no? El que estaba cerca de mí, ahora me va a traicionar, ¿no? En el que yo confiaba, ¿no? Me va a traicionar. Y entonces vemos cómo precisamente aquí hay una situación de ruptura, por un lado, ¿no? Y entonces dice Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado, como está escrito, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Pero aquí, ¿qué significan estas palabras? Porque estas palabras van referidas entonces, por un lado sí, a Judas, que obviamente lo va a traicionar, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué está diciendo aquí? Dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, está refiriéndose a dos cosas. El Hijo del Hombre es un título que él mismo se puso, ¿no? Siempre que Jesús hablaba de sí, no decía yo, sino decía el Hijo del Hombre, ¿no? Pero ¿por qué escogió ese título de Hijo de Hombre? Entonces, ¿se refiere a Jesús? Sí. Pero en segundo lugar, ¿qué se refiere Hijo de Hombre? ¿Por qué Jesús escogió para sí mismo el título de Hijo de Hombre? ¿Cuál fue la razón por la que Jesús daba a entender que él era el Hijo de Hombre? ¿Por qué escogió ese título? Porque ese título aparece, ¿verdad? Sobre todo en el libro del profeta Daniel, ¿no? Ahí aparece ese título de Hijo de Hombre. Y ese título de Hijo de Hombre aparece ahí en el capítulo 7 del profeta Daniel. Ya se referencia entonces a un Hijo de Hombre que viene en una nube, ¿no? Y que es un contraste, ¿verdad? Si ustedes leen el capítulo 7 algún día que no tengan sueño, lo pueden leer, ¿no? Entonces ahí está el Hijo del Hombre y dice que había un montón de monstruos, ¿no? Que había 4 bestias ahí, ¿no? Y aparece el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? En ese momento el Hijo del Hombre representa al pueblo de Israel, ¿no? Que se supone que es humano, que los demás pueblos son monstruosos, los demás pueblos son bestias, son monstruos, ¿verdad? Destructores. En cambio el pueblo de Israel es un pueblo Hijo de Hombre, un pueblo humano. Y Jesús escoge ese título ¿para qué? Para decir yo soy humano. Humano no en el sentido de ser humano, ser hombre, ¿no? Sino humano en el sentido, yo vengo a humanizar las cosas, ¿no? Yo vengo a hacer las cosas más humanas. Si ustedes van viendo, ¿verdad? Porque se podría analizar, no lo vamos a hacer aquí obviamente, ¿no? Pero si nos pusiéramos a analizar cada vez que Jesús usa la palabra Hijo de Hombre o la expresión Hijo de Hombre, la dice en ciertos contextos, no solamente para hablar de él, sino para referir cómo Jesús quiere humanizar a los demás, ¿no?
quiere hacerlos más humanos, porque a veces nosotros nos vamos deshumanizando, ¿no? Y entonces, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, o sea, ¿cómo nos vamos a humanizar? Pues cuando nos perdonamos, cuando dejamos de estar, cuando estamos peleando, cuando estamos enemistados, cuando estamos nada más ahí discutiendo, no nos hacemos humanos, nos hacemos agresivos, nos hacemos bestiales, porque nos odiamos, nos atacamos, nos agredimos. Hijo de hombre es el que perdona. Jesús es hijo de hombre porque el perdón es lo que nos humaniza, ¿no? El perdón es el que nos ayuda a ser mejores, más humanos, a cumplir con nuestra tarea, ¿no? Eso es ser hijo de hombre, ¿no? Por eso Jesús escogió ese título, para no referirse a sí mismo, dice hijo de hombre, pero para decir, mi misión es hacerlos más humanos, para que sean mejores como humanos. Esa es la misión, ¿no? Y así, ¿verdad? Vayan analizando, si algún día tienen mucho tiempo, ¿verdad? Vayan viendo a dónde, ¿verdad? Jesús dice hijo de hombre y van a ver cómo da una enseñanza para ser mejores como personas, ¿no? Y curiosamente en este pasaje, ¿no?, que es el que estamos analizando, dice, porque el Hijo del Hombre se va, ¿verdad?, va a ser entregado, pero hay de aquel por quien entrega al Hijo del Hombre. Y entonces, ¿aquí qué es? El que traiciona al Hijo del Hombre, ¿no? Esto, hay de aquel, ¿verdad? No le valdría no haber nacido. En el fondo, ¿qué está hablando? Por un lado sí está hablando de Judas, pero no solamente está hablando de Judas, porque no dice, hay de aquel que me entregue, no, hay de aquel que entregue al Hijo del Hombre, hay de aquel que entrega al que humaniza. Ese no le valdría haber nacido. En el fondo lo que está diciendo Jesús, más allá solamente de decir que Judas es un traidor, lo que Jesús está diciendo es algo más profundo. Está diciendo, hay de aquel que entrega a aquel que humaniza. Hay que aquel que traiciona cuando tú quieres humanizar, cuando quieres ser una mejor persona, ¿no? Cuando tú quieres transformar, hay de aquel que entrega eso, ¿no? Hay de aquel, ¿no? Y cuando dice hay de aquel, es un grito angustioso de Jesús, no hay de aquel, es un lamento, no es una amenaza, porque uno dirá, estaba amenazando a Judas, no está amenazando a Judas, hay de aquel que lo entrega, o sea, qué triste, ¿no? Qué triste que lo entregue, qué triste que se entregue la humanización del hombre, ¿no? Qué triste que entreguen a aquel que quiere hacerte mejor, qué triste, más le valdría no haber nacido. Pero no lo está diciendo como amenaza, porque a veces se puede ver, ahí Jesús está duro contra Judas, ¿verdad? Le está haciendo sus cosas, no. Ese ay, ¿verdad? Es un lamento de Jesús, ay de aquel, ¿no? Qué triste que esté haciendo eso. Qué triste que cuando hay una oportunidad de ser mejor, tú prefieras traicionarlo, ¿no? Qué triste. Y esto no nada más se hace con Judas, eso lo podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces, verdad, hay personas que quieren reconciliarse y puede ir uno y meter ahí el pie, ¿verdad? Para que no se reconcilie la gente. No lo perdones. ¿Para qué lo perdones? Qué triste, ¿no? Qué triste que dos personas que se pudieron haber reconciliado, tú no les permitiste que se reconciliaran. Qué triste. Ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Porque el perdonarse es un acto humano. El perdonarse, reconciliarse, el volver a estar juntos es un acto humano. Pero mira, tú con tus palabras, tú con tus chismes, tú con tus malos consejos, impediste que esa persona se perdonara, esa persona se reconciliara. Qué triste, ay de ti, más valiera que no nacieras. ¿Naciste para dividir? ¿Naciste para hacer que la gente viva separada? ¿Naciste para hacer que la gente se sienta menos? No, pues mejor no hubieras nacido, ¿no? Qué triste. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Por lo tanto, no nada más está diciéndole a Judas, ay de ti, ¿verdad? Mejor no hubieras nacido, ¿verdad? Maldito miserable. No está diciendo eso. Le está diciendo algo más fuerte, algo. Y qué triste que haya alguien que traicione al Hijo del Hombre. Qué triste que se traicione a aquel que quiera hacer mejores a las personas. Qué triste. Y esto entonces va para todos nosotros, ¿verdad? No nada más para Judas. Porque decimos, pobre Judas, le fue fuerte. No, nos va a nosotros, ¿no? Cada vez que yo impido que alguien se reconcilie, cada vez que yo hago que alguien no ayude a otro, ¿no? Porque ayudar es ser más humano, ¿no? Y yo, no ayudes, ¿para qué lo vas a ayudar? Que no sé qué. Qué triste que naciste para hacer que la gente no se ayude, ¿no? Qué triste que naciste para separar, qué triste que naciste para dividir, qué triste, ¿no? No más te valiera no haber nacido, como diciendo Jesús, para eso naciste, para separar, para dividir, para humillar, más te valiera no haber nacido, dice Jesús, ¿no? Qué triste. Entonces no es una amenaza, no hay que verlo como una amenaza, porque Jesús nunca amenazó, al contrario, Jesús se entristece, ¿verdad? Y se lamenta por lo que está a punto de suceder, ¿no? Y entonces, otro pasaje, ¿verdad?, que puede aparecer ahí de Judas, no solamente es este de la última cena, hay varias versiones, ¿verdad? Esta es una, la que leímos ahorita de Marcos, pero hay otras, ¿no? Porque está, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, hay otras cosas. En el Evangelio de Juan dice que Jesús le da un bocado, ¿no? Aquí no dice del bocado, pero en el Evangelio de Juan dice que le dio un bocado, y después de que le dio el bocado, entró el diablo en él, ¿no? Era de noche, dice el texto, ¿no? ¿Y qué significa que Jesús le diera un bocado a Judas? Significa que Jesús lo quiere, ¿no? Porque mojar el plato, ¿verdad?, en este caso, y darle a él el bocado, es un signo de cariño, de amor, ¿no? Quiere decir que Jesús, antes de que Judas saliera a entregarlo,
le manifestó su amor, por eso le da un bocado, ¿no? Eso pasa en el Evangelio de Juan. Y dice, tras el bocado entró el demonio, ¿no? Entró el diablo. Como diciendo, Jesús le dio un gesto de amor, pero Judas, ¿qué permitió que entrara? El diablo. No permitió que entrara el amor de Jesús, ¿no? Entonces es otra situación, ¿no? En el Evangelio de Juan hay otra cosa, pero bueno, aquí no podemos profundizar en todo porque, pues si no se van a ir de aquí como a las 12 de la noche, entonces no podemos hacer tanto, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Mateo tenemos otro episodio, ¿verdad? De Judas, ¿no? Y es cuando lo va a entregar, ¿no? Y entonces dice, ¿no? Mateo 26, 14, ¿no? Dice, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a donde estaban los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué quieren darme si yo se los entrego? Ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde aquel momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. Entonces ahora aquí tenemos, ¿verdad?, el pasaje donde Judas va a buscar a los sumos sacerdotes para entregarlo, ¿no? Entonces vemos cómo Judas, ¿verdad?, va con los sacerdotes y le dice, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, Judas no va a regatear nada, ¿no? Es algo muy curioso, ¿no? Jesús era un personaje muy importante, ¿no? Todo el mundo lo que, bueno, no todo el mundo, todas las autoridades no lo querían y por lo tanto lo querían atrapar, ¿no? Y Judas se ofrece, ¿verdad? Es el traidor, ¿no? Porque se ofrece para entregar a Jesús, ¿no? Y curiosamente Judas va a pedir dinero, pero algo muy interesante aquí es que Judas en ningún momento se pone a regatear, ¿no? Porque 30 monedas, él pudo haber dicho, no, yo no quiero 30, yo quiero más, ¿no? Jesús vale más que 30, ¿eh? O sea, es un personaje que ustedes quieren ver cómo lo pueden agarrar. Yo les puedo decir cómo agarrarlo. Pues uno no regatea, no nada más dice con cualquier cantidad. O sea, Judas se queda con la primera cantidad. Curiosamente, Judas no va a regatear nada, ¿no? 30 monedas, punto. Judas ve cómo no se pone a regatear nada, ¿no? Esto es algo importante, ¿no? Y esto ha hecho reflexionar a algunos que entonces a lo mejor Judas en realidad, pues lo que le interesaba era otra cosa, ¿no? Algunos dicen, bueno, sí, le gustaba el dinero y por eso pidió dinero. Y fue un conformista, ¿no? Se quedó con lo que primero que le dieron, ¿no? No regateó nada. Otros piensan que no es que fuera un conformista, sino otros piensan que efectivamente Judas, ¿verdad?, en realidad buscaba otra cosa a lo mejor, ¿no? Por eso esta imagen de Judas pidiendo dinero, pero que en el fondo no regatea nada, algunos lo han visto como una expresión de Judas que a lo mejor pues buscaba otra cosa, ¿no? No buscaba el dinero. Unos piensan que es el dinero, pero que era un conformista, ¿no? Entonces, como diciendo, te damos 30, bueno, ya, lo que sea, ¿no? Con tal de sacar cualquier dinerito, ¿no? Entonces, algunos lo ven como un conformista, ¿no? Otros lo ven como que buscaba otra cosa, ¿no? Porque si no regatea, y Jesús era un personaje muy importante, tal vez, ¿verdad?, lo que significa es que Judas, efectivamente, pues a lo mejor buscaba otra cosa, ¿no? Buscaba como que a ver qué hacía Jesús y lo atrapaban, a lo mejor se rebelaba. Algunos piensan en eso de Judas, ¿no? Digo, es muy difícil porque pues no hay ninguna otra pista en el Evangelio que nos dé eso, ¿no? Pero se puede ver ahí, ¿no? Ahora, 30 monedas de plata, pues no era mucho dinero, ¿eh? Tampoco era un dineral, ¿no? Era muy poco, es lo que costaba un esclavo, ¿no? Dice el libro del Éxodo, en el capítulo 21, que un esclavo, ¿verdad?, valía 30 monedas de plata. O sea, no era mucho, ¿no? O sea, no lo vendió a un buen precio, ¿no? Lo vendió al precio de un esclavo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, por eso digo que no pidió nada. O fue un conformista o tenía otras intenciones, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sabemos, eso queda en incógnita por un lado, ¿no? Por otro lado, pues también, si lo vemos desde el punto de vista de todo el relato, ¿qué es lo que están diciendo? Que Jesús no valía, que el precio o el valor que le dieron a Jesús fue insignificante, ¿no? Eso vendría siendo, ¿no? Que ni siquiera se supo valorar a la persona de Jesús, ¿no? Que se denigró, que se humilló a la persona de Jesús, ¿no? Y entonces dice, y Judas buscó una oportunidad para entregarlo, ¿no? Desde aquel momento, ¿no? Y ese desde aquel momento, ¿no? Lo va repitiendo el Evangelio de Mateo en varias ocasiones, ¿no? Desde aquel momento, ¿no? Dice en varias ocasiones el Evangelio de Mateo, desde aquel momento, ¿no? Dando a entender que hay algo importante que va a empezar. Significa que está empezando una nueva etapa en la vida de Jesús. ¿Cuál es la nueva etapa de la vida de Jesús? Que va a morir, ¿no? Empieza su pasión, ¿no? O sea, Judas da por inaugurado la pasión de Jesús, ¿no? Y entonces viene la traición, ¿verdad? Porque pues, lo va a traicionar. Y ahí mismo, ¿verdad?, en el capítulo 26, en el versículo 47, pues viene el momento de la traición, ¿no? Dice, todavía estaba hablando, ¿no? Ya ven que Jesús está en el huerto de los olivos, cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo.
El que iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, préndanlo. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: salve, Rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, a lo que has venido aquí. Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y lo prendieron. Bien, entonces ahí está el famoso relato del beso de Judas, ¿no? De cómo Jesús va a ser entregado por Judas, ¿no? Ahora, fíjese, Judas, como dijo, les voy a decir el momento exacto, ¿no? ¿Por qué lo van a apresar en el huerto de los olivos? Pues porque el huerto de los olivos es donde donde Jesús estaba solo, ¿no? Bueno, con sus apóstoles, pero no había multitudes, era de noche. O sea, Judas escogió el momento más oportuno para entregarlo, ¿no? Cuando estaba en general solo, casi solo, cuando no había gente, la gente no iba a ver que lo iban a apresar, entonces escogió el momento preciso, ¿no? Y entonces vemos cómo Judas, entonces, va precisamente a planearlo todo bien para poder entregarlo, ¿no? Y para que no lo confundieran, porque obviamente pues, cuando llegaron ahí había algunos apóstoles, estaba Jesús, para que no lo confundieran con otro que iba a ser Judas, darle un beso, ¿no? Darle un beso. Y dar un beso, ¿verdad? Pues es un signo de amor, ¿no? De amistad, ¿no? Una expresión de cercanía, de respeto, ¿no? En este caso, de un discípulo con su maestro. Darle un beso era un signo de respeto, ¿no? De cariño hacia la otra persona, ¿no? Ese es el beso, ¿no? A lo mejor aquí, pues, en nuestra cultura, ¿verdad? No es muy común que un hombre bese a otro hombre, ¿no? En general no lo hace eso, ¿no? A lo mejor un hijo a su papá, ¿verdad? Un papá a su hijo, sí, pero en general no es algo tan común, ¿no? Pero en aquella cultura, darle un beso es un signo de respeto, ¿no? De alguien que es discípulo, ¿verdad? Porque el maestro es como si fuera su padre, ¿no? Entonces le da un beso, ¿verdad? En señal de respeto, en señal de la dignidad y por supuesto en señal de cariño, ¿no? Entonces Judas escoge un beso para eso, ¿no? Y entonces estos besos, ¿verdad? Que le va a dar precisamente era precisamente un signo de respeto, ¿no? Entonces entre los judíos se daban besos, sí, entre la familia o entre discípulos y maestros, ¿no? Entonces no eran besos con cualquiera tampoco, ¿no? Era un signo de respeto y de cariño, ¿no? Y entonces vemos cómo Judas se acerca a besarlo, ¿no? Y le dice aquí la Biblia de Jerusalén: salve, Rabí, salve, salve. Y salve, pues es un saludo de alegría, ¿no? Bueno, de hecho, pues así lo tradujeron aquí, ¿no? Salve, pero en realidad, literalmente diría: alégrate, alégrate, Rabí, alégrate. Así como cuando el ángel se apareció a la Virgen, ¿no? Y le dijo: alégrate, María, ¿no? Alégrate, ¿no? En griego, ¿no? Jaire, María. Lo mismo le dijo aquí Judas: Jaire, Rabí. Es el mismo saludo, ¿eh? Salve, o sea, alégrate, alégrate. Así le dijo, así lo saludó. Alégrate, es una manera de saludar, ¿no? Que evoca la alegría, ¿no? Y que si lo pensamos bien, pues es pues algo irónico, ¿no? ¿Cómo puede darle un beso y luego decir: alégrate, maestro, ¿no? Alégrate. Pues si te están a punto de entregar, ¿no? Pero curiosamente lo saluda así, ¿no? Alégrate, maestro. Y entonces, ¿verdad? Le llama Rabí, ¿no? O sea, Rabí significa maestro, ¿no? Rabí. Y entonces vemos cómo Jesús, ¿verdad? De inmediato le dice: amigo, a lo que has venido. Entonces aquí viene algo muy importante, ¿no? Judas le llama maestro, ¿verdad? Rabí, le reconoce su lugar, y Jesús le dice amigo, ¿no? La palabra aquí, ¿verdad? Es amigo, compañero, ¿verdad? O sea, alguien cercano a mí. No le dice discípulo, ¿verdad? Le dice amigo, ¿no? O sea, a lo que has venido, ¿no? Y entonces Jesús, ¿verdad? Le hace ver que pues a lo que has venido, o sea, como diciendo: a esto veniste, ¿no? O sea, veniste aquí a traicionar, ¿no? Veniste aquí a destruir, veniste aquí a acabar, o sea, a esto has venido, a eso veniste, ¿no? Entonces, a lo que has venido puede verse como una pregunta, ¿no? A esto has venido, como diciendo: nada más hiciste todo esto para entregarme, ¿no? O de admiración, ¿verdad? Porque esta es una palabra difícil de traducir, puede ser: a esto has venido, como diciendo: vaya, ¿no? O sea, qué sorpresa, ¿no? Veniste para esto, ¿no? Entonces Jesús, ¿verdad? Finalmente no rompe una relación con Judas, Judas es el que la rompe, ¿no? Y entonces le dice: amigo, a esto has venido, ¿no? El cardenal, ¿verdad? Pizzaballa, que es el patriarca ya en Jerusalén, ¿verdad? De la Iglesia Católica, ayer, ¿verdad? Ayer fue un relajo con lo que pasó en Jerusalén, pero ayer, ¿verdad? En su homilía de Domingo de Ramos, dijo algo muy interesante, justamente sobre esto, ¿no? Dice: en medio de este mar de palabras de muerte, ¿no? Porque está hablando del relato de la pasión, ¿no? Y dice: en medio de un mar de palabras de muerte, Jesús pronuncia muy pocas palabras. Todas ellas son palabras llenas de vida. A Judas le llama amigo, una palabra que guarda relación,
una palabra que no humilla y que no devuelve el mal. Fíjense cómo dice, ¿por qué le llamó amigo? Dice, le llama amigo porque es una palabra que guarda relación. O sea, cuando le llama Jesús amigo, está diciendo, yo tengo una relación contigo. Yo no estoy rompiendo la relación. No está rompiendo la relación. Tú la estás rompiendo. Yo no la estoy rompiendo, ¿no? Dice, es una palabra que devuelve la relación. Que no humilla. Porque no lo humilla, ¿verdad? Porque le hubiera podido decir ahí una grosería y decir, ay, miserable, una cosa así, ¿no? No. Le dice amigo. Eso dice el cardenal. Es una palabra que no humilla y que no devuelve el mal. Porque efectivamente Judas iba a hacer el mal y Jesús le llama amigo, o sea, porque Jesús pudo haberlo maldecido, ¿no? Por haber hecho esto, maldito. No, Jesús le llama amigo, fíjense. Dice entonces, ¿por qué le llama amigo? Dice, porque es una palabra que guarda la relación, es una palabra que no humilla y es una palabra que no devuelve el mal. Fíjense entonces, ¿cómo entonces la traición de Judas sí, está entregando a Jesús, pero al mismo tiempo Jesús no está rompiendo nada, la relación sigue, tú eres mi amigo. No lo está humillando, ni le está deseando ningún mal, ¿no? Amigo, a lo que has venido, ¿no? Dice el cardenal, ¿no? Las palabras de Jesús son las palabras de un hombre amable, que no se defiende ni acusa, que no utiliza las palabras como un arma, sino como una revelación de sí mismo y lo que hay en su corazón, ¿no? Fíjese, entonces le llama amigo, ¿qué significa? Dice, son palabras de un hombre amable. Y efectivamente, bueno, no solo aquí, si lo vieron ayer en la Pasión, que estábamos leyendo en la Pasión, Jesús siempre fue amable en toda la Pasión, ¿verdad? Nunca vemos a Jesús diciendo de cosas y de groserías, ¿no? Jesús es un hombre amable. Y aquí con Judas es amable, ¿no? Es un hombre amable. No se defiende, no se pone a defender, soy inocente, yo soy bien bueno, no se defiende. Ni acusa, ¿verdad? Tampoco dice, ¿verdad? Van a ver todos, no acusa. Dice, no utiliza las palabras como un arma. Y muchas veces nosotros usamos las palabras como un arma, ¿no? Usamos las palabras para agredir, usamos las palabras para ofender, usamos las palabras para pisotear, para hacer sentir mal a alguien. Dice Jesús no usa las palabras como un arma, ¿no? Sino como una revelación de sí mismo. O sea, cuando le está llamando amigo, ¿qué está revelando? ¿Quién es él en verdad? ¿No? Jesús no es un hombre agresivo, Jesús no es un hombre violento, Jesús no es un hombre que humille, Jesús no es un hombre que destruya. Llamarle amigo es una palabra llena de amabilidad, que dice el cardenal, dice, y refleja lo que tiene él en su corazón, en su interior. Está reflejando quién es él, porque efectivamente nuestras palabras revelan quiénes somos, ¿no? En un momento, sobre todo como la vida de Jesús, en la pasión, ahí podría salir quiénes somos nosotros en realidad, ¿no? ¿Quién era en realidad Jesús? Una persona amable, ¿no? Jesús revela lo que tiene en su corazón. Hay pocas palabras aquí en Jesús y mucho silencio, ¿no? Porque dice la pasión, Jesús callaba. Jesús guarda silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque no quiere entrar en la lógica de la violencia verbal. Jesús por eso en la pasión se la pasa casi calladito, ¿verdad? Porque él no quiere hacer violencia verbal. Y aquí con Judas no hace violencia verbal, ¿verdad? Si a nosotros nos hubiera pasado lo de Judas, quién sabe qué hubiéramos dicho, ¿verdad? Hijo de tu tal por cual, ¿verdad? Ojalá que a tu madre le parte un rollo. Una cosa así fea, ¿no? Pero no, Jesús no tiene nada de decir. Él no entra en la lógica de la violencia verbal. Su silencio es un rechazo a participar en el juego del poder que oprime. Es un silencio que no alimenta el ciclo del mal y que no quiere herir a nadie. Fíjense cómo entonces Jesús, llamarlo amigo, entonces ¿qué es? Un silencio que no alimenta el ciclo del mal. Porque él me hace algo malo, yo le digo algo feo, él me lo contesta y es el cuento de nunca acabar. Ese es el silencio. Dice, el silencio de Jesús es un silencio que no alimenta el ciclo del mal, no alimenta el ciclo del mal. Porque cuando Jesús guarda silencio es para que el mal no crezca. Y efectivamente a veces si guardáramos silencio en ciertas ocasiones, a lo mejor el mal no crecería, ¿no? Pero a veces el mal crece porque hablamos de más, ¿no? Que no nos dejamos, porque nos enojamos, ¿no? Pero curiosamente, ¿cuándo se termina el mal? ¿Cuándo se cierra el ciclo del mal? Cuando aprendemos a callarnos. Dice, y porque no quiere herir a nadie. Claro, Jesús no vino a herir a nadie, Jesús vino a salvar, no a herir, no a lastimar. Jesús quiere salvarnos, ¿no? Fíjense, no quería herir a nadie. Dice el cardenal, ¿no? Dice, entonces aquí está hablando de por qué le llama amigo, ¿no? Desde aquí lo aplicamos a esto, ¿no? Y entonces obviamente pues se llevan a Jesús, ¿verdad? Lo toman preso, se lo llevan, y entonces viene la última escena de Judas, ¿no? Que es precisamente el de su arrepentimiento, ¿no? Y eso ya lo encontramos entonces al principio del capítulo 27.
Dice: entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón a ese campo se le llamó campo de sangre hasta hoy. Con esto se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad de la que fue apreciado aquel a quien pusieron por precio algunos hijos de Israel, y le dieron por campo del alfarero, según me lo ordenó el Señor. Entonces viene Judas, ¿verdad? Se va a arrepentir, ¿no? Entonces va con los sacerdotes y dice: pues ya no quiero el dinero, ¿verdad? Ahí, devuélvanmelo, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Vemos cómo obviamente los sumos sacerdotes no se lo iban a devolver, ¿no? O sea, era eso, ¿no? O sea, aquí vemos una cosa compleja, ¿no? Porque Judas va a regresar precisamente el dinero, como diciendo: me dieron 30 monedas, pues le regreso sus monedas, me regresan a ¿cómo se llama? A Jesús, pero pues no iba a pasar eso, ¿no? O sea, el precio de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Es obviamente es una cosa que se pagaron en su momento y fin, ¿no? O sea, vea cómo Judas en el fondo sí se arrepiente, porque dice que le da un remordimiento, ¿no? Le da un fuerte remordimiento por lo que está viviendo, ¿no? Y entonces busca precisamente, ¿verdad?, regresarlo, ¿no? Pues aquí podríamos decir, bueno, pues Judas peca de inocente, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre decir voy a devolverle las monedas y me van a devolver a Jesús, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, eso nunca iba a pasar, ¿no? O sea, pero bueno, Judas se imaginó, ¿verdad?, que podría pasar eso, pero bueno. Y vemos cómo Judas entonces va a entregar justamente este dinero, ¿no? Va a entregar el dinero. Pero, ¿eso qué significa, no? ¿A qué se refiere con eso, ¿no? La palabra ahí, arrepentir, ¿no? Dice, Judas se arrepintió, ¿no? La palabra arrepentir significa cambiar de idea, ¿no? Aquí lo que significa, ¿no? Literalmente, ¿no? Es el que cambió de idea, ¿no? O sea, al ver las cosas como estaban saliendo, cambia de idea, ¿no? Cambia de idea. Entonces, no solamente una conversión, ¿no? Sino es una desesperación que le hace ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Que Judas reconoce que ha pecado porque traicionó a Jesús y que Jesús es inocente, ¿no? Entonces, cambia su manera de ver las cosas, cambia su manera de entender las cosas, ¿no? Y entonces esta desesperación le hace tratar de recuperar a Jesús, ¿no? Y entonces va y devuelve las monedas, ¿no? Pero entonces podemos decir que Judas, entonces, ¿qué es lo que hace? Quiere decir que Judas comprende las cosas de una manera distinta, ¿no? Su desesperación lo hace ver las cosas de una manera distinta y dice, no, Jesús es inocente, ¿no? Jesús no tendría que estar apresado, ¿no? Jesús no le tendrían que estar haciendo juicios, Él es inocente, ¿no? O sea, se da cuenta de eso, ¿no? Y entonces podemos ver cómo todo esto lo lleva entonces sí a un arrepentimiento, por supuesto, ¿no? Pero también a una amargura, ¿no? Porque se da cuenta que no puede recuperar a Jesús, ¿no? Por eso dice, tiró las monedas en el santuario, después se retiró, fue y se ahorcó, ¿no? O sea, Judas, ¿verdad? El hecho de que aviente las monedas significa que se enoja, ¿no? Porque el verbo aventar no se refiere solamente que las lanzó, no. Significa cuando alguien está enojado y que las avienta, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Y las aventó al santuario, ¿no? Hacia adentro, hacia donde está lo sagrado, ¿no? Y como dicen los sacerdotes, ¿no? Que ese es un dinero, que es impuro, que es un dinero, ¿no? En el fondo, fíjense, esta acción de Judas que agarra y avienta las monedas, no solamente es un signo de su ira, ¿no? Su enojo, ¿verdad? Se enoja y avienta las monedas. Pero al mismo tiempo dice que cayeron en el santuario. Esto es muy importante, porque si ese es el dinero de alguien que va a morir y las avienta en el santuario, por eso dicen los sacerdotes, no pueden quedarse en el templo, tenemos que comprar un terreno, alguna cosa así. Dice, no se puede quedar aquí adentro del templo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo entonces en el texto? Que Judas dejó impuro el santuario, porque si esas monedas no son puras, porque son de una sangre inocente, en el momento que las avienta y caen adentro del santuario, en el fondo que está diciendo,
el santuario quedó impuro, ¿no? Aunque los sacerdotes la recogen y dicen, vamos a comprar con este dinero otras cosas, ¿no? Y fuera del templo, ¿no? Pero las monedas cayeron en el santuario, ¿no? Se quedaron adentro del santuario por un momento. Esa acción entonces significa que el santuario quedó impuro, ¿no? Que el haber vendido a Jesús de manera injusta deja impuro el santuario. El santuario se supone que es el lugar donde uno está con Dios, ¿no? El santuario se supone que es un lugar puro porque ahí está precisamente la presencia de Dios. Bueno, pues los que están adentro cuidando esa presencia han dejado impuro el templo, ¿no? Han dejado impuro el santuario, ¿no? Y entonces el acto de Judas de aventar las monedas está diciendo, el santuario está impuro. Porque cuando tú entregas a alguien inocente, el santuario se hace impuro. Y eso entonces no solamente verá para ese tiempo, también nosotros, ¿no? Cuando nosotros hacemos cosas en contra de los demás, ¿verdad? No porque nos den monedas, pero en el fondo somos impuros, ¿no? Impuros no en el sentido de suciedad física, ¿no? Impuro en el sentido de que estamos lejos de Dios, ¿no? Porque lo impuro es lo que me aleja de Dios, ¿no? Lo impuro es lo que no me permite estar cerca de Dios. Por lo tanto, si las monedas, ¿verdad?, caen en el santuario, ¿qué significa? Que las monedas han hecho impuro el santuario. El lugar donde estaba Dios lo han alejado, Dios se ha alejado de ahí. Y cada vez que yo hago algo injusto, cada vez que yo me aprovecho de una persona y la entrego cuando es inocente, yo me hago impuro, me estoy alejando de Dios, ¿no? Es lo que está diciendo el texto, ¿no? Los sumos sacerdotes están lejos de Dios, porque deberían de estar cerca de Él, porque están siempre buscando su voluntad, pero no buscan la voluntad de Dios, buscan su propia voluntad, y eso los hace ser impuros, ¿no? Igual nos pasa a nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros, obviamente, nos alejamos de Dios y nos volvemos impuros, nos alejamos de Dios cuando entregamos a otros, ¿no? Y no que lo entreguemos como a Jesús, verá, en la cruz, no. Cuando entregamos a otros, verá, con nuestros chismes, ¿no? Y hago que los demás piensen cosas malas de Él, cuando yo sé que no son ciertas. Ah, bueno, eres impuro, ¿no? Te estás alejando de Dios, porque estás haciendo que la gente piense mal de los demás, de la otra persona, ¿no? Estás haciendo que las otras personas piensen mal, ¿verdad?, de esa otra, ¿no? O que lo traten mal, o que lo vean con desprecio. Y a lo mejor fue lo que tú dijiste, se está volviendo impuro. Te vuelves impuro, te alejas de Dios, te apartas de su presencia. ¿Por qué? Porque te estás alejando de Él. Fíjese cómo entonces esta es la acción, ¿no? Cómo es lo que está diciendo aquí Jesús, el Evangelio, ¿no?, sobre Judas, ¿no? Y entonces dice que va y se ahorca, ¿no? Ahora, ¿cómo se tendría que entender la acción de que Judas se ahorca, ¿no? Ahora, el suicidio pues es algo totalmente negativo, ¿no? En ese tiempo, ¿verdad?, los griegos, ¿verdad?, marcaban que el hombre que se suicidaba no podía disponer de su alma por sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si te habías suicidado, te habías quitado la vida por ti mismo, entonces no podías tener tu alma salvación, ¿no? Es lo que decían los griegos, ¿no? Algunos piensan, algunos dicen que el hecho de ahorcarse, ¿no?, que si bien es algo reprobable, algo negativo, sin embargo es un modo noble de morir, ¿no? Como diciendo, pues yo ya no merezco vivir porque maté a un justo, ¿no? Entonces, pues, como ya no puedo hacer nada para recuperarlo, lo mejor que puedo hacer es renunciar a mi vida, ¿no? Así como cuando alguien dijera, me acaban de cachar en una tranza, pues lo mejor que puedo hacer es renunciar a mi puesto y decir, ya, no merezco estar aquí. En este caso sería, acabo de hacer algo horrible, bueno, pues me quito la vida. Algunos lo ven así, por supuesto que no es lo más adecuado, ¿no? Otros podrían ver precisamente que el hecho de que se suicide, ¿verdad?, entonces era algo común entre la gente pobre, ¿no? Como no tenía que hacer, no sabía qué hacer, pues se suicidaba. Eso es lo que algunos dicen, ¿no? Ahora, ciertamente que cuando se habla del suicidio de Judas, pues entonces ahí entra la duda, ¿no? Porque se arrepintió del mal que hizo, ¿no? Eso está bien. Pues el problema de Judas es que se suicidó, ¿no? Y como se suicidó, pues ya se condenó. Bueno, pues eso no lo podemos saber, ¿no? Nadie puede decir que Judas está condenado, ¿no? Bueno, no solo de Judas, nadie puede decir nada de una persona que esté condenada, ¿no? Yo no puedo decir, fulano está condenado, seguro está en el infierno. Yo no puedo decir eso. La iglesia no puede decir nunca eso, ¿no? La iglesia puede decir que alguien está salvado, ¿no? Cuando canonizan a alguien, dicen es un santo, eso estamos diciendo que ya está en el cielo, ¿no? Ya estamos reconociendo que está salvado. Pero la iglesia nunca ha dicho que alguien esté en el infierno, ¿no? Nunca va a decir, ese ya se condenó, no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la última palabra, ¿quién la tiene? La tiene Dios, ¿no? No la tenemos nosotros, la tiene Dios. Y entonces, obviamente, ¿no?, la última palabra la tiene Dios. O sea, que Judas haya ahorcado, algunos dirán, no, se condenó porque se quitó la vida por sí mismo y entonces se merece la muerte, ¿verdad? Perdón, se merece el infierno, ¿verdad? Y hay que achichar. A ver, no, es que no.
Porque para empezar, cuando alguien se suicida, ¿verdad? Esta es una cosa no solo de Judas, sino de general, ¿verdad? Cuando alguien se llega a suicidar, pues es una situación muy compleja que está viviendo la persona, ¿no? Es una situación muy difícil. O sea, ¿qué situación tienes que tener psicológicamente que te orille a suicidarte, ¿no? O sea, porque uno busca por naturaleza salvarse, ¿no? Uno busca por naturaleza su bienestar, ¿no? Nadie amanece diciendo, ay, voy a buscar mi muerte. No, nadie, ¿no? Todos buscamos salvarnos. Incluso si hay una ocasión de peligro, ¿qué hacemos? Tratamos de huir de esa ocasión de peligro, ¿no? Nadie dice, ay, ahí hay algún momento difícil, ahí voy, ¿verdad? Es peligroso, sobres. No, uno busca salvaguardar su vida siempre, ¿no? Por lo tanto, el suicidio ocurre cuando una persona tiene un problema mental, ¿no? O sea, y en este caso por la desesperación, por una tristeza muy grande, ¿no? Que va nublando la voluntad, ¿no? Porque en el fondo es eso, ¿no? Cuando alguien vive deprimido, ¿qué es la depresión? Pues algo que impide que la voluntad funcione bien, ¿no? Y se suicida, ¿no? Antiguamente, ¿verdad? Decían, una persona que se suicidaba no entraba en la iglesia, ¿no? Porque pues, se había quitado la vida. Hoy día ya no se dice eso, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que se suicida psicológicamente estaba mal, ¿no? Y no sabemos qué pasó por su mente en ese momento, ¿no? Y no sabemos entonces la última palabra que tenga Dios sobre él, ¿no? Porque no era consciente totalmente de lo que estaba haciendo, ¿no? No era consciente, porque en su tristeza, en su dolor, en su desesperación, en ese momento se movió y se quitó la vida. Pero eso es un momento de dificultad que vivió esa persona. No sabemos qué pensaba en ese momento, no sabemos qué vivía en ese momento. No sabemos si se arrepintió de haber hecho eso en ese momento. No lo sabemos, eso es algo que queda en incógnito. Entonces yo no puedo condenar a nadie y decir, se suicidó, ya, condenado. No, no es cierto, porque no sabemos qué tenía en su interior, ¿no? Y por eso entonces cuando alguien llega a suceder esto, pues, que es terrible, ¿no? Pues no habría que decir, pues ya ni modo, ya se va a condenar. No sabemos qué pasó exactamente en ese momento, ¿no? No sabemos qué sucedió. Entonces, cuando hablamos de que Judas se suicidó, pues sí, ahora, se condenó, no lo sabemos. No sabemos qué pensó en ese momento, no sabemos qué vivió en ese momento, no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Y es una dificultad, ¿no? Ya decía el cura de Ars, ¿no? Cuando el cura de Ars, ¿verdad? Fue una señora, ¿verdad? Que se había suicidado su esposo, creo que era su esposo o su hijo, ya no me acuerdo ahorita bien, pero bueno, se había suicidado y le fue, ¿verdad? Y le dijo, ¿verdad? Que se había suicidado, que estaba muy triste, ¿no? Se había aventado del puente, ¿no? Y entonces el cura de Ars dice, pero es que hay una cosa, ¿no? Entre el puente, la distancia entre el puente y el suelo está la misericordia de Dios, ¿no? O sea, la última palabra no la tenemos nosotros, la tiene Dios. Y no sabemos qué pasó entre el puente, a lo mejor se arrepintió, a lo mejor pasó otra cosa. No, confiemos en Dios, ¿no? Y confiemos entonces en su bondad, ¿no? Entonces lo mismo pasa con Judas, se condenó, ¿no? No sabemos, ¿no? No sabemos. No podemos estar condenado porque no lo sabemos, no lo sabemos. No hay ningún lugar donde diga, sí, yo lo vi en el infierno, no hay. No, eso son cosas que a veces saca la gente, pero no hay. O sea, finalmente la última palabra la tiene Dios, ¿no? Entonces no podemos estar condenando ni a Judas, ni a nadie que se suicide, porque es algo mucho más profundo, ¿no? Fíjense cómo entonces ahí está precisamente eso, ¿no? Y entonces dice el texto, ¿no? Seguimos con el texto, ¿no? Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Entonces ahora sí se vuelven muy quisquillosos. O sea, para matar a Jesús no fueron quisquillosos, que lo maten, ¿no? Que Judas se enojó y que se vaya, que se ahorcó, que se ahorque. Pero casualmente las monedas no, muy quisquillosos, ¿no? No podemos ponerlo aquí, ¿no? ¿Cómo? Precio de sangre no puede entrar en el templo. No, hay que sacarlo, ¿verdad? Hay que sacarlo. Entonces ahí sí ya viene el momento, ¿verdad? Del remordimiento, pero no de Jesús. Ni les importa la vida de Jesús ni la vida ¿cómo se llama? De Judas. Lo único que les interesa es el templo, sus ritos, sus cosas, ¿no? Entonces hay gente que es muy quisquillosa para cosas que son superficiales, pero no toma en cuenta el valor de la vida de los demás, ¿no? Entonces ese es el problema de los sacerdotes, ¿no? Y van a comprar precisamente esto, ¿no? El terreno, ¿no? Y aquí podemos decir algo que decía alguna vez el Papa Francisco sobre Judas, ¿no? Dice el Papa Francisco, para mí la figura que más me hace pensar en la actitud del Señor cuando habla de una oveja perdida es la actitud de Judas. La oveja descarriada más perfecta en el Evangelio es Judas. Es un hombre que siempre tenía algo de amargura en su corazón, para criticar a los demás, para vivir distanciado de los demás. Era un hombre que no conocía la dulzura de la gratitud a los demás. Y por lo tanto era una oveja que no estaba satisfecha, por eso se escapaba.
Judas escapaba porque era un ladrón, y así lo hacen otros. Escapan porque existe esa tiniebla en el corazón que los aleja de la grey. Ante esto, tenemos entonces una doble vida que existe en muchos cristianos, y añado con dolor, incluso de sacerdotes y obispos. Por lo demás, Judas era obispo, era uno de los primeros obispos, y fue una oveja descarriada. Pobrecillo este hermano Judas. Hermano Judas, ¿qué te pasa en tu corazón? Se trata, por lo tanto, de una realidad que se vive a veces en los cristianos. Debemos, por lo tanto, entender que no es un error lo que hizo la oveja descarriada, es una enfermedad que tenía en el corazón y de la cual el demonio se aprovecha. Y después de las monedas que recibió de los sacerdotes, no es un error, lo hizo estando en la tiniebla, con un corazón dividido y disasociado. Por lo tanto, dice el Papa, ¿no? ¿Quién era Judas? Una oveja descarriada. Dice, es la oveja descarriada, como la parábola del Evangelio, ¿no? Porque ese día estaba comentando la parábola de la oveja que se perdía, ¿no? Y entonces dice, pues la oveja que se pierde es Judas, ¿no? Empieza a hablar de Judas, aplicándosela a la parábola, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque en su corazón no conocía la dulzura de la gratuidad, ¿no? Era un personaje que no estaba satisfecho, era un personaje que vivía para criticar, y por eso se distanciaba de los demás. ¿Por qué Judas se perdió, diría el Papa Francisco? Pues porque no disfrutaba las cosas, ¿no? Porque le gustaba criticar, porque le gustaba señalar, porque no sabía agradecer, porque no sabía disfrutar las cosas, no sabía disfrutar la amistad, ¿no? Es lo que dice él, ¿no? Por lo tanto, en el fondo, ¿por qué viene entonces la traición de Judas? Pues daría aquí el Papa una explicación, ¿no? Porque precisamente criticaba, ¿no? Porque vivía distanciado de los demás, porque no agradecía y disfrutaba la gratuidad de los demás. Ese es el problema, ¿no? De ahí viene la traición, ¿no? Y esto que dice de Judas, no lo digamos para Judas, digámoslo para nosotros. ¿Por qué nosotros a veces podemos traicionar? Pues a veces traicionamos precisamente porque no sabemos disfrutar a los demás, no valoramos a los demás, por eso traicionamos a otros. ¿Por qué lo traicionas? Pues porque no valoras a esa persona, ¿no? ¿Por qué fuiste infiel? Porque no valoras a esa persona. ¿Por qué, verdad, le viste la cara? Porque no reconoces el valor de esa persona, ¿no? ¿Por qué traicionas? Porque criticas todo, porque nada más andas viendo defectos, ¿no? Generalmente cuando alguien traiciona a una persona, ¿por qué lo hace? Porque nada más ve sus defectos. Entonces, obviamente, ¿qué vas a hacer un día? Pues lo vas a traicionar, porque si ya estoy harto de todos sus defectos, porque no viste nunca las cosas positivas de la persona, ¿no? Y por eso traicionas, ¿no? Porque una persona que me llevaba bien, después habla mal de mí. ¿Por qué habla mal de mí después? Pues porque nada más vio mis defectos, ¿no? Yo vi sus defectos, ¿no? Y entonces, obviamente, como siempre lo criticaba en sus defectos, cuando ya no lo veo, pues puedo criticarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues lo puedo traicionar, ¿por qué? Porque nunca vi nada bueno en él, nunca vi algo que valiera la pena. Por eso lo traiciono, ¿no? Porque siempre estuve para criticar, ¿no? ¿O por qué traicionas? Porque vives distanciado. Que vivas con alguien, vives distanciado, porque no forma parte de tu vida, ¿no? Por eso traicionamos, ¿no? ¿Por qué Judas traiciona en el fondo? Pues por eso, ¿no? Porque seguramente criticó cosas de Jesús, digo, no lo sabemos, no lo dice el Evangelio, pero seguramente criticaba cosas que no le gustaban. Nunca valoró la amistad con Jesús bien, ¿no? Nunca la apreció como debería, ¿no? Porque se distanciaba, ¿no? Y así como Judas traicionó, pues no solamente digamos, ay, pobre Judas, no, pobre de nosotros que también traicionamos muchas veces a la gente, ¿no? Que traicionamos la confianza de la gente, ¿por qué? Porque no los valoramos, porque nada más vemos sus defectos y los criticamos, ¿no? Porque nos distanciamos de ellos, porque no sabemos agradecer la dulzura de la gratuidad de los demás, ¿no? Dice el Papa, ¿no? Y por eso llega la traición, ¿no? Por eso viene la división, ¿no? Por eso nos apartamos precisamente de los demás, ¿no? Por eso vivimos distanciados de otros, ¿no? Y entonces dice el texto, y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón se llamó campo de sangre hasta el día de hoy, ¿no? Por lo tanto, da a entender que compraron un terreno, ¿no? Dice, y se llama campo de sangre hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, pues bueno, es una cosa compleja, ¿no? ¿Qué quiere decir hasta el día de hoy? Pues hasta el día de hoy significa tal vez en la época del evangelista, ¿no? Que sería por el año 85, ¿no? Más o menos, ¿no? O significaría que los judíos, ¿verdad? En su línea sacerdotal, ¿no? Tal vez, evidentemente, han empleado ese dinero comprando terrenos así, ¿no? Podría significar eso, ¿no? Hasta el día de hoy significa, y así los sacerdotes hasta el día de hoy siguen comprando terrenos para enterrar a gente así, ¿no? O bien, ¿verdad? Cuando habla de campo de sangre hasta el día de hoy, podría referirse efectivamente a la injusticia que vivió Jesús, ¿no? Campo de sangre significa la sangre de Cristo, ¿no? En este caso, ¿no?
Campo, hasta el día de hoy significa, hasta el día de hoy, la injusticia que vivió Cristo se sigue viviendo con los cristianos, ¿no? Porque siguen siendo señalados, porque siguen siendo perseguidos, ¿verdad? Porque siguen siendo, ¿cómo se llama? Pues destructores, ¿no? No se les ha dado las cosas, ¿no? Y entonces dice el Evangelio de Mateo, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Jeremías, ¿no? Y bueno, esto de que dijo el profeta Jeremías es una cosa muy compleja porque, sobre todo, no hace referencia al profeta Jeremías, sino hace referencia al profeta Zacarías, no al profeta Jeremías. Bueno, puede hacer un poco referencia a Jeremías, pero sobre todo hace referencia al profeta Zacarías, ¿no? Dice el profeta Zacarías, ¿no? En el capítulo 11, versículo 12 y 13. Yo les dije, si les parece bien, denme mi jornal, si no, déjalo. Ellos pesaron mi jornal, 30 siclos de plata. Y entonces Yahvé me dijo, échalo en el tesoro, ese hermoso precio que te han dado. Tomé pues mis 30 siclos de plata y los eché en la casa de Yahvé en el tesoro. Hace referencia, por lo tanto, a la profeta de Zacarías 11, del 12 al 13, ¿no? Porque está diciendo, ¿no? El capítulo 11 está hablando de que el profeta ¿cómo se llama? Un pastor, es la imagen de un pastor, ¿no? Que las autoridades no lo quieren como pastor y entonces lo están corriendo porque como es el profeta que está echándoles en cara las cosas que está haciendo mal, lo corre, ¿no? Y entonces dice, pues yo he sido pastor de este pueblo, yo con mis profecías soy el pastor, pues si entonces me van a correr, páguenme, ¿no? Y dice, le dieran 30 siclos de plata, como a Judas, ¿no? O sea, hace referencia a lo de Judas, ¿no? Zacarías 11, ¿no? Entonces, le dieron 30 siclos. Y entonces Yahvé me dijo, échalo en el tesoro, este hermoso precio. Obviamente es una ironía, ¿no? Este hermoso precio, como diciendo, ¿cómo te dieron 30 monedas de plata, no? O sea, es lo que tú vales. Échalo en el tesoro del templo, como diciendo, déjalo ahí, no vale la pena que lo tengas. Te están despreciando como pastor, ¿no? Échalo en el tesoro. Qué hermoso precio, ¿no? Échalo ahí, porque no vale la pena, ¿no? Échalo ahí, no tiene sentido. Es una ironía que está diciendo ahí el profeta, como diciendo, ustedes no valoran lo que yo hago por ustedes. No valoran, por lo tanto, lo que Dios hace por ustedes. Para ustedes, lo que Dios dice vale 30 siclos de plata. Y lo mismo, ¿no? Entonces aplica a lo de Judas, ¿no? ¿Cuál fue el precio de Jesús? 30 siclos de plata. O sea, no valoras el ministerio de Jesús, no valoras la donación de Jesús, no valoras el pastoreo de Jesús. El verdadero pastor es Jesús y no lo valoraste, así como no valoraron a Zacarías. Es eso, ¿no? Entonces está haciendo referencia a la profecía de Zacarías, ¿no? Aunque existe también una profecía de Jeremías que más o menos habla de un terreno, ¿no? Dice Jeremías 32, ¿no? Jeremías 32 del 6 al 14, ¿no? He recibido la palabra de Dios que dice, he aquí que Hanamel, hijo de el tío Salum, va a dirigirse a ti diciendo, cómprame el campo de Anatot, porque a ti te toca el derecho del rescate para comprarlo. Vino pues a mí Hanamael y dijo de mi tío, conforme a lo que había dicho Yahvé, el patio de la guardia, y me dijo, cómprame el campo de Anatot, que cae en el territorio de Benjamín, porque tuyo es el derecho de adquisición y a ti te toca el rescate, cómpratelo. Yo reconocí en aquello la palabra de Yahvé y compré a Hanamael, hijo de mi tío, el campo que está en Anatot. Lo pesé en la plata y eran 17 siclos de plata. Y a la vista de todos ellos di a Baruch este encargo. Dile a Yahvé Shebaot, el Dios de Israel, toma estas escrituras, la escritura de compra, el documento sellado y la compra abierta, y la pones en un cántaro de arcilla para que dure mucho tiempo. Bueno, ¿de qué está hablando este texto que leí ahorita? Está hablando de la compra de un terreno, que Jeremías compró un terreno. Aquí lo importante no es que haya comprado un terreno, porque uno dirá, ay, se hizo de un terrenito. No está diciendo eso. ¿Qué significa que compró un terreno? Cuando Jeremías está diciendo que compró un terreno, justamente estaban a punto de que el imperio de Babilonia invadiera Jerusalén y lo destruyera. Entonces uno dirá, ¿y para qué compró un terreno? Pues ahorita que vengan a invadirlos, pues, y ese terreno ya no va a ser de él, ¿no? Ya lo perdió. Pues sí, ¿no? Uno dirá, ¿pero para qué compró un terreno justamente cuando viene la invasión de Babilonia? Porque esa compra de ese terreno que está haciendo referencia es una promesa de futuro, ¿no? Es una promesa de esperanza. Porque aunque vengan los babilonenses y destruyan Jerusalén, comprar el terreno significa que algún día los judíos van a regresar a esa tierra. Y efectivamente regresaron, ¿no? Entonces la compra del terreno es la imagen, ¿verdad?, de que en algún día en el futuro van a regresar a la tierra prometida. Esto, pues, entonces, en el texto de Mateo, ¿a qué se referiría, no? Significa que entonces estos compran con el precio injusto, ¿no?
Y entonces, ¿qué está diciendo en el fondo? Bueno, pues en el fondo es esa tierra que, así como Jeremías compró un terreno, en el fondo, ahí, ¿quién se va a sepultar en ese terreno? A los extranjeros, ¿no? Significa que ahora la salvación de ese hombre justo que condenaron, la salvación que trae Jesús va a ser para los extranjeros. Así como Jeremías compró el terreno y como diciendo, en el futuro el pueblo de Jerusalén va a regresar aquí. Ahora ellos compran el terreno como diciendo, los extranjeros los van a enterrar aquí, sí. Pues si es el dinero con el que se vendió a Jesús, y Jesús murió para salvarnos, Jesús murió para salvar a los extranjeros. Todos tienen derecho a la salvación. Por lo tanto, es la imagen de que ahora se compró un terreno para extranjeros, como diciendo, Jesús, el que murió injustamente, viene a salvar a los extranjeros, viene a salvarlos a ellos. Y bueno, podría decir muchas cosas más de esto, pero hablo mucho. Terminemos nuestra reflexión con otras palabras del Papa Francisco, ¿verdad?, sobre Judas, ¿no? Dice el Papa Francisco, el amor por el dinero llevó a Judas fuera de las reglas, robó, traicionó, y quien ama demasiado el dinero traiciona para tener más. Y si esta es una regla comprobada, Judas de muchacho quizás fue bueno, con buenas intenciones, pero terminó siendo un traidor hasta el punto de ir al mercado a vender a Jesús. Una cosa que me llama la atención es que Jesús nunca lo llama traidor. Dice que será traicionado, pero nunca le llama traidor a él. Nunca le dice, vete traidor. Nunca. Es más, le llama amigo y lo besa. El misterio de Judas, ¿cómo es el misterio de Judas? No lo sé. Y lo explica mejor Primo Mazoral. Si me consuela contemplar aquel capitel de Belcea. Dice, ¿cómo terminó Judas? No lo sé. Jesús amenaza con fuerza y aquí amenaza con fuerza. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Pero eso significa que Judas estará en el infierno, no lo sé. Y por eso podemos decir que se escucha la palabra de Jesús, amigo. Esto nos hace pensar en otra cosa, que es más real. Más que hoy, el diablo entró en Judas. Fue el diablo quien lo llevó a este punto. ¿Y cómo terminó la historia? El diablo es un mal pagador. No es un pagador confiable. Te promete todo, te hace ver todo y al final te deja solo ahorcarte en tu desesperación. El corazón de Judas, inquieto y atormentado por la codicia y atormentado por el amor de Jesús, un amor que no ha logrado hacerse amor, atormentado por esta niebla, vuelve a los sacerdotes pidiendo perdón. El diablo habla así y lo deja en la desesperación. ¿A nosotros qué? Tú verás. Pensemos en tantos Judas en este mundo que explotan a la gente. También pensemos en el pequeño Judas que cada uno de nosotros tiene dentro de sí a la hora de elegir, entre lealtad o interés. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de traicionar, de vender, de elegir por el propio interés. Cada uno tiene la posibilidad de dejarse atraer por el dinero o por los bienes del futuro. Judas, ¿dónde estás? Pero esta es la pregunta que yo le hago a cada uno de ustedes. Tu Judas, el pequeño Judas, el que tienes dentro, ¿dónde está? Por lo tanto, el Papa, ¿verdad?, invita en ese día, dando una homilía justamente en el miércoles santo, ¿no? Dice, deberíamos de pensar que todos tenemos un pequeño Judas en nuestro corazón, ¿no? Y hoy tendremos que preguntar, ¿y dónde está tu pequeño Judas, no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No hablamos de Judas, hay muchos traidores en el mundo, hay muchas personas que dicen, Judas fue el peor del mundo. No, 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 tu pequeño Judas, ¿dónde está? ¿Dónde tienes tu pequeño Judas? Porque si no lo descubres, a lo mejor tu lealtad puede traicionar, a lo mejor tu manera de vivir puede volverse traidora. ¿Dónde está tu pequeño Judas? Por lo tanto, pues terminamos hoy nuestra reflexión precisamente pues analizando no solamente quién fue Judas, ¿verdad?, algunas pistas, ¿verdad?, que podríamos decir más, pero se acaba el tiempo, pero pensando también precisamente que a lo mejor todos tenemos un pequeño Judas siempre, ¿no?, un pequeño traidor, ¿no?, que empieza a criticar, que empieza a atormentarse, pero que no logra amar con total fidelidad. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a descubrir nuestro pequeño Judas para callarlo y vivir la lealtad como Dios nos lo va pidiendo. Vamos a ponernos de pie para hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos en esta noche. Te pedimos para que nos ilumines y nos ayudes a dar buenos frutos en nuestra vida y a descubrir que a veces sí podemos traicionar, podemos hacer cosas malas contra los otros. Ayúdanos a detectarlas para transformar nuestra vida e iluminar profundamente nuestro corazón.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen y nos vemos mañana para la segunda reflexión.